La polarización de los extremos de determinadas iniciativas que llegan al Congreso de los Diputados, a los ayuntamientos. Estamos hablando de la derecha extrema, de la izquierda derecha, de la izquierda extrema y de los que están en medio. Estábamos hablando ahora y decía No, perdona, Chuchi... la derecha es extrema, pero la izquierda es la izquierda a la izquierda del PSOE. La Por izquierda favor, a la izquierda de la izquierda. No es extrema. Bueno, y decía Chuchi, la culpa la tienen los que están en medio, y se refería a PP y PSOE, que no son capaces de llegar a acuerdos y que se dejan arrastrar por las corrientes y que al final pues despistan al ciudadano. Y yo añado otra cosa, y los que pagan el pato son los ciudadanos que van a las urnas, pues entiendo que muchos con ilusión de encontrar un gobierno que solucione los problemas de la vida real, los que tenemos todos, entre otros del acceso a la vivienda y de que no nos llega el sueldo para ir al supermercado, pagar la electricidad, el gas y luego tener una vida medio digna y además querer aspirar a tener ocio, esos problemas. Y los gobiernos que no se pueden formar porque no hay mayorías que logren conformar un gobierno que luego accione, que luego apruebe acciones que nos beneficien a los ciudadanos. Nosotros ayer mantuvimos una reunión con Javier García y su equipo, con el secretario general del PSOE. El sindicato nos reunimos ayer en la sede del PSOE y una de las cosas que le propusimos es un pacto de región con el PP, los dos partidos que tienen posibilidad de gobernar, para sacar al retraso institucional que sufre La Rioja tan tremendo. Y Javier García dijo que sí, que estaba empeñado en ello, en sacarlo adelante. Ya veremos a ver si las buenas intenciones. Pero para mí es fundamental que el centro se pueda entender para que las cosas no se polaricen y se vayan a los extremos. Mientras ellos dos no sean capaces de llegar a acuerdos para sacar adelante un gobierno que no ha sacado mayoría absoluta, para saber qué reivindicamos para La Rioja en Madrid, esté quien esté en Madrid y esté quien esté en La Rioja. Si necesitamos un tren, pues ese tren. Si necesitamos un puerto marítimo, ese puerto marítimo. Lo que necesitemos, pero que sean los dos, no dependiendo de qué partido político. Y mientras el centro no se aclare, no se apañe entre ellos, en este país Eso nos va, porque vamos a estar en manos de los extremos durante muchísimo tiempo. He venido yo diciendo aquí en esta tertulia desde hace no sé cuántos años, o algunos años, desde que está esta polarización. Y en este momento tengo serias dudas de que tal como se está comportando la situación, en la absoluta imposibilidad de diálogo, porque es absoluta imposibilidad de diálogo, porque hay un tabique establecido entre quienes tienen que decidir, algunos porque vienen arrastrados por los compromisos que han asumido, que quizá no los debieran haber asumido de esa forma, y me refiero a pactos que ya tienen establecidos y los que no se pueden arrepentir, y los otros porque están en la misma situación y están viendo ese mismo problema en este momento. Me refiero a que el PP en este momento se ve atrapado en las manos de Vox, como el PSOE se vio atrapado en las manos de la izquierda y en las manos de otros que no son la izquierda, con unos intereses completamente contrarios a los que eran los intereses del PSOE, y en este momento no se pueden desdecir ni el uno ni el otro. Y vivimos en un momento con una dificultad extrema, que la única política global general que creo yo que está teniendo resultado es la de Vox, que es decir, yo no quiero ninguna responsabilidad, porque gobernar en este momento es absolutamente quemarte. No hay posibilidad de resolver los problemas diarios, no hay posibilidad de resolverlos. La postura es la fácil. ¿Que es fácil? La postura de Vox es la más fácil ahora. No claro, y critico todo. Y la más estratégica y la que mejores resultados está dando. ¿Y por qué das por hecho que no se pueden poner de acuerdo? Primero, porque lo das por hecho. Porque son incapaces de hablar. Segundo, porque el ponerse de acuerdo el PSOE en este momento con el PP en algunas cuestiones significaría dejar de que sus socios le apoyaran, porque eso sería ya absolutamente imposible, y con lo cual sería renunciar a estar en el gobierno. El PP, el ceder absolutamente y dejar la parte de la derecha a Vox para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, en este momento en el que Vox está en la rampa de lanzamiento, le pasa lo mismo, y cada uno está mirando de reojo al que tiene al lado, que es el peso ese muerto, el hándicap en los
en las competiciones deportivas y no puede lastrarse. Vamos a echar de menos Ya sé que soy muy las negativo, mayorías absolutas ahora. Ya soy A este paso. muy negativo, pero, Vamos a pero echar de no, menos el pero los rodillo y las tiempos mayorías primeros del absolutas. bipartidismo, con unas pequeñas tendencias que le hacían corregir parte de sus postulados, y luego llegaba el siguiente y lo mismo, y tenía que corregir parte de sus postulados, era, por lo menos, conocías a quien se presentaba a unas elecciones con un programa, conocías que eso en la mayor parte se iba a cumplir, en la mayor parte, que no en toda, por supuesto. Pero es que en los momentos actuales ya, y antes, el apartarte de eso que habías prometido en campaña electoral suponía una rémora, te ponía colorado en algunos casos, tenías que salir a dar explicaciones. En los momentos actuales, no. En los momentos actuales, yo me presento con esto, ahora digo lo contrario y ya está. Pero llegar a acuerdos es cuestión de voluntad. Ante las próximas elecciones en Castilla y León, el otro día estuve leyendo un artículo del candidato del PSOE en el que, ante todas las encuestas que le dan como segundo, hay alguna que le acerca, casi le empata con el PP, le hizo una propuesta al Partido Popular, que gobierne la candidatura más votada. ¿Lo va a aceptar el Partido Popular? Es una manera de romper el hielo. Sí. Hombre. Es una manera de acercar posturas. Sí. Es una manera... ¿Lo va a aceptar? Sí. La mayoría de las encuestas le dan como ganador al Partido Popular. La propuesta salió del Partido Socialista. Sí. El problema es que ahora la política en España ya no está planteada en términos de vamos a llegar a un acuerdo para hacer qué. Está planteada en términos casi de guerra cultural. Ya no tiene mucho sentido decir quién es el culpable, pero la cuestión es que a muchos les interesa eso del muro y de la pared y de estar encima de él, ¿no? Evidentemente a Sánchez no tiene otra manera, otra esperanza de volver a gobernar que no sea erigirse como el defensor ante la extrema derecha. El PP no tiene otra manera de gobernar que erigirse como el tipo que va a acabar con Sánchez. No hay acuerdo posible ahí, sobre todo cuando lo que estamos discutiendo son temas que no son de verdad, o sea, porque no son de verdad, porque no son de verdad. Estamos hablando, por ejemplo, Vox tiene todo el rato la inmigración en la boca con premisas que son absolutamente falsas y da igual, O sea, yo, por ejemplo, os propongo un ejercicio. Preguntarle a la gente que está a vuestro alrededor si la delincuencia sube o baja en La Rioja. No lo sabrán. No, Preguntáselo. Lo decías tú hace unos días en el periódico. Preguntáselo. A que una mayoría muy mayoritaria os dice que está subiendo. Cree que sí. Y es más, a que una mayoría muy mayoritaria de esa mayoría os acaba mencionando a la inmigración. Sí, sí. ¿No? No es cierto. No es cierto. Claro, eso no es cierto. La delincuencia normal, la delincuencia común, está bajando. Lleva ya muchos años bajando, desde hace muchos años. La única delincuencia que sube, y sube mucho, es la ciberdelincuencia. Pero de esa no puedes responsabilizar a los inmigrantes de la calle. Entonces, eso no tiene encanto electoral. No estamos encima de la realidad, estamos encima de otra cosa. Ayer salió una encuesta escalofriante que decía que el 30% de los jóvenes, o más, no, el 30% no, la mayoría de los jóvenes, el 60% de los jóvenes creen que el feminismo es un arma política. Quiero creer que es porque es la palabra feminismo más que el concepto de la igualdad. Quiero creer que es así. Pero de nuevo no estamos encima de la realidad, sino estamos encima de una guerra que tiene que ver también mucho con las redes sociales y con otras historias. Ahí sí que ya nos vamos a remontar. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué pacto puede haber ahí? Es que no puede haber ningún pacto. Es que esto que acabas de decir... Es simplificar problemas complejos. Y los problemas son complejos y no se pueden simplificar porque entonces no se soluciona. Lo único que haces es polarizarlos y complicar más la convivencia. Que ahora yo creo que sí que nos está afectando a la gente de la calle. Así como antes se quedaba solo en los medios de comunicación, la gente está comprando el mensaje y se está polarizando. Bueno, y eso sí que genera un problema. Es que es una guerra construida por partidos políticos en la que la ciudadanía al final es el pagano de esta guerra. Y no solo por partidos políticos. De todas formas, yo a lo que acabas de decir de esa propuesta de que vamos a ponernos de acuerdo los dos partidos y que gobierne la lista más votada, es que yo pienso que tampoco es esa la solución. Quiero decir, Partido Socialista, pierdo las elecciones, Partido Popular ha ganado porque ha sacado 3 votos más que yo, gobierna Partido Popular.
pero no te voy a dejar ni hacer esto, ni hacer esto, ni hacer esto, ni hacer esto, ni te garantizo unos presupuestos, porque al día siguiente te voy a votar en contra. ¿Qué es eso? No es que vaya a poder gobernar el que haya sacado un voto más, sino que tenga un programa de gobierno en el que acepte parte del mío para llegar a... Pero eso no es que gobierne la lista más votada. La política es negociación. Claro. Y de cada punto se tendrá que negociar y llegar a acuerdos. En este país tendría que haber 4 temas como son educación, sanidad, política exterior y unas cuantas cosas que esas tendrían que tener un consenso absoluto de los dos partidos, como hubo un momento en que pudo hacerse y se hizo, y los pactos de la Moncloa y muchas otras cosas, y esas son inamovibles. Y gobiernas tú, gobierno yo, gobierna tal, en esos puntos se van a discutir detalles, le voy a poner un color más fuerte el rojo, un poco más fuerte el azul, pero va a ser la línea modular la que nos va a guiar. Y en las demás cuestiones, pues ahí ya funciona la política de cada uno, de lo que sea. Pero mientras no empieces por decir es obligatorio que nos pongamos de acuerdo en estos temas, pues no vamos a dar los pasos. No es de recibo que las leyes educativas se cambien cada vez que hay cambio de gobierno. No es de recibo que, dependiendo de la comunidad autónoma que estés, tengas una sanidad o tengas otra. O tengas que esperar 10 días o ninguno para ser atendido en atención primaria. Y no es de recibo muchas cosas, evidentemente, pero hay que empezar. Lo que no podemos es seguir así. Que es que no podemos seguir así porque cada vez el país está más polarizado. Lo que pasa... Cada vez nosotros ahora como comunidad autónomas ni siquiera somos de segunda. Seremos de cuarta o de quinta, comparado con todas las demás comunidades autónomas. ¿Cuándo nuestros políticos se van a poner de acuerdo para llevar unas reivindicaciones comunes, esté quien esté en Madrid, para nuestra comunidad autónoma? Si es que es imposible. Sí. Lo que pasa es que decimos, hay que ponerse de acuerdo. Por supuesto, el primero que lo acabo de decir yo, y es absolutamente imprescindible. Las condiciones en este momento lo hacen totalmente imposible. Sin embargo, fíjate, en nuestra comunidad estoy viendo mensajes, tal como tú lo has puesto al exsecretario general del PSOE y al presidente de la comunidad, que son unos mensajes bastante cordiales y bastante cercanos y bastante propensos a el diálogo, pero que sin embargo luego no se traslucen en un paso concreto. Dentro de un año y pico igual son tenemos... dos personas que podrían ponerse de acuerdo. Sí, totalmente. Las dos. Dentro de un año y pico igual tenemos una oportunidad de testar eso. Perdón por la palabra testar, de comprobar eso. Vienen elecciones en mayo en La Rioja, como en todos lados. La mayoría absoluta del PP está en el cantón duro, por mucho que parezca que es tal. Aquí las mayorías absolutas, tal y como están ahora, dependen de 1.000, 2.000 votos. Y puede perder la mayoría absoluta Capellán, sin duda. Javier García lleva tiempo diciendo que él es partidario de que en este tipo de cosas, como en Extremadura, que el PSOE apoyara al PP para que no tuviera que depender de la legislatura de... A ver qué pasa dentro de un año. Porque es probable que podamos probar esto. Y entonces, ¿qué pasará? Hombre, aquí Capeña ya ha dejado claro que no pactaría con Vox. Ya veremos a ver luego si es fiel a su palabra Guardiola, o no es fiel a su palabra. Pero claro, si antes no ha llegado a acuerdos con el PSOE, no es muy de recibo que cuando lo necesitas vayas corriendo. Entonces, es el momento de empezar ahora para luego poder llegar a acuerdos. Ahora que estás en la cúspide y que tienes la mayoría absoluta, es el momento de ser generoso. Sí, cuando yo digo que tendremos ocasión de comprobarla, no me refiero solo al PSOE, sino también al PP. Claro, sí. A ver qué hace Capellán en ese momento. Básicamente significa con quién me hipoteco. ¿Cuál es el banco que elijo para deberle dinero? Así es. Con que me hipoteca. Claro, Fatal. Es así. Pero bueno, yo lo de las mayorías, dices que en este momento es imposible. Es muy probable que no ocurra, sobre todo mientras estén en el gobierno Pedro Sánchez y en la oposición tal como están, porque están como muy enconados. Pero siempre ha habido sorpresas, que épocas más difíciles ha habido en la historia y han llegado luego a acuerdos, al menos acuerdos parciales. O sea que no es de descartar, dependerá un poco de las circunstancias. Pero planteo... Cuando había un objetivo común. Hubo unos momentos en el que el objetivo común era recuperar la democracia, el dar su palabra a la gente, el crear las condiciones para estar a la altura de Europa. Y en ese momento hubo facilidad para que las cosas fluyeran y fueran bien. En el momento en el que ya esos valores están consolidados, ahí surgen ya el particularismo, el partidismo, ¿están consolidados? El no tendría yo tan claro. Están consolidados. Yo creo que están consolidados.
Claro, pero fíjate que en qué situación estamos, que ahora mismo no solo no es posible eso, sino que desde muchas fuerzas políticas se habla de ese momento del que tú hablabas, de la transición, como de algo que estuvo mal. Sí, ¿Cómo se les ocurre ponerse de acuerdo? Sí, básicamente. Sí. En lugar de hacer todo lo que yo creo que tendrían que haber hecho. Es que si no se hubieran puesto de acuerdo, no habría democracia en España. Eso sí que está claro. Hombre, o sea, no, eso pero está clarísimo. si se hicieron el harakiri los mismos franquistas, si claro. votaron en las Cortes la ley de reforma política, ellos. Claro. Yo creo que no se estaban dando cuenta. Eso te iba a decir. Yo creo que probablemente no sabían lo que estaban. Algo parecido. Decían A mí me ellos que algo seguían mal hemos creyendo que hecho lo por el teníamos camino controlado. para que yo decía antes, los jóvenes, y decía Luis Javier Rodríguez Moroy, no, también los mayores, pero algo hemos hecho muy mal por el camino para que en los jóvenes se instalen ciertas ideas y pongan en duda... Hablabais del feminismo polarizar. hace un momento. Sí, pero lo que hacemos es polarizar, no entrar en los problemas en concreto de las cosas y cómo solucionar poco a poco esos problemas, y los polarizamos, y lo único que creamos es encrespamiento, y yo ya me pongo en una postura, y de esa postura ya es muy difícil que me saque nadie, porque ya es todo lo contrario. Entonces, la gente como de la tu calle... equipo de fútbol. Exactamente. Lo estamos convirtiendo en lo mismo. Pero si es que, claro, estamos en el feminismo. Y ha habido mucha gente que ha reaccionado, digamos, con un concepto antifeminista por los excesos de algunas posturas feministas que yo creo que están... Bueno, pues como demasiado fuera de lugar. Yo cuando oigo ahora a determinados partidos que ya no hablan en el genérico nosotros o lo que sea, sino que hablan de nosotras y hablan en femenino, dándole el carácter general, cuando se encuentran algunas... Bueno, cuando hay posturas de exceso en algunas cosas, hace que la parte contraria se parapete, precisamente poniendo la escopeta en contra. Y con eso, como no somos capaces de llegar a unos términos medios, pues vamos donde vamos, pero necesitábamos el que haya cordura y unos límites para que ni las proclamas, es decir, los inmigrantes son los que nos están trayendo los inmigrantes, cuando en Almería es donde más está creciendo Vox, y resulta que dependen de los inmigrantes para la subsistencia absoluta de día a día, y son cada vez más voxistas. Bueno, volviendo al feminismo, el feminismo es igualdad, y el feminismo es independiente de que seas hombre o mujer, porque yo quiero la igualdad o no, sea hombre o mujer. Por supuesto, pero hay determinados comportamientos en los que hay gente que se puede dar por aludida o menospreciada. Es que esos comportamientos no entran dentro de lo que es el feminismo, porque el feminismo es igualdad. Por supuesto. Es igualdad, todo lo que rompa la igualdad. Pero lo que estoy diciendo es que hay voces que se llaman feminismo y que lo que están es alterando esa igualdad. Es igualdad. No. El feminismo es igualdad. No es igualdad. El feminismo es igualdad. Esas posiciones no entran dentro. El feminismo es igualdad. Tienen otro nombre. Pero ellos, la etiqueta es feminismo. Eso es lo malo, que están empleando el nombre de feminismo, algo que va contra el feminismo. El feminismo por sí mismo es igualdad. Que lo acabas de decir, lo digo yo, claro, y lo decimos todos. Todo lo que salga de ahí no es feminismo. Pues pero se llaman feminismo. Yo entiendo lo que dice Luis Javier Rodríguez, que hay jóvenes y que hay determinada parte de la población que está reaccionando en contra. Pero están reaccionando porque volvemos a lo mismo, es que se etiquetan cosas que no son. Pero porque yo creo que no hemos sabido ver desde hace mucho tiempo las fuentes de información nuevas que llegaban. Sí. Y ahí ha venido muchos problemas. Mientras los jóvenes llevan años utilizando esas fuentes de información, ha habido ciertos ámbitos políticos que sí que se han estado utilizando, que sí que han estado nutriendo de la información partidista o partidaria de los que a ellos les interesaba a esos que hacían uso de esas redes sociales y que precisamente eran los jóvenes. Ahora mismo están polarizados totalmente. Claro, porque si tú no entras en el problema complejo y a dónde te traen esas consecuencias y miras las consecuencias y solo ves A y B, entonces al final te polarizas y luego lo que te digo, te mantienes en una postura, entras en una postura que puede ser una
una o la otra, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar, porque cuando estás polarizado no te creas que están... Pero una vez que adquieres una postura de ella no te sacan, vamos... Porque nos hemos convertido en hooligans de la política. Claro. En Y hooligans. porque los mensajes ya no son reflexivos. No es un editorial que tengas que leértelo entero Exactamente. para reflexionar las razones para llegar a una conclusión. Lees un título y ese título te dice Uy, todo. lees un titular, Luis Y ya Javier. está. ¿Qué estás contando? Sí, O ves bueno, 10 segundos sí, y pues si a los eso, 8 no pues te han eso, captado, sí. haces scroll y sigues pasando la Exactamente. pantallita. Sí, eso En es. fin. Así es. Así vamos a acabar el debate, un poco abajo, un poco pesimistas, ¿verdad? Hombre, no estamos en un momento para tirar cohetes. A mí es que lo que más me preocupa de todo esto es lo que decía María Ángeles, que hasta hace unos años podíamos decir, joder, estos políticos qué bestias son, cuando los demás tampoco estamos pegándonos por los bares. Pero es que yo veo que esto, lo que decía María Ángeles, está bajando al resto de la gente. Y esto no nos lleva a ningún lado bueno. O sea, no hay ninguna solución fácil nos lleva a arreglar un problema complejo, más bien lo contrario, siempre nos lleva a empeorarlo. Y está el mundo feo. Y sí, está el mundo feo. Y es verdad, nos da la impresión de que después de la Dana, el accidente de tren, los múltiples casos de acoso y todos los sucesos que van ocurriendo, la población española está como con una cierta sensación de hundimiento. Sí. Pero es que estás mirando la gotita de la sociedad española, pero tú mira el mundo. Tú mira cómo está. Es que mira lo que los valores que están en este momento, que creíamos que había valores que estaban ya establecidos, eso que decíamos que en la democracia que creímos que estaban establecidos. Creíamos que teníamos una comunidad europea establecida, creíamos que teníamos un mundo occidental que tenía su propia característica. Se nos desmontan las creencias. Bueno, pues mira, Luis Javier, ahora que dices de mirar al mundo, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una cosa, voy a invitar a los espectadores, 2 minutitos, y mirando al mundo, mirando a Ucrania, vamos a tener la oportunidad de entrevistar aquí mismo, ahora mismo, a un chaval de 13 años que ha tenido que pasar por muchas cosas y yo creo que vamos a aprender algo de él. Vive aquí en Logroño. Hasta ahora.